Probablemente escuchaste durante toda tu vida que después de comer tenías que quedarte quieta, descansar o se te cortaría la digestión. Pero, ¿y si te digo que esa sabiduría popular podría estar perjudicando tu salud cardiometabólica? Soy la doctora Hernández y voy a mostrarte por qué esa inactividad postprandial es una amenaza silenciosa para tu cuerpo y cómo un sencillo hábito de 10 minutos puede convertirse en un aliado para proteger tus arterias. Cuando comes, sobre todo si la comida contiene muchos carbohidratos o alimentos procesados como pan, arroz, pasta, papas o dulce, se produce una subida rápida de azúcar o glucosa en la sangre. Es normal que la glucosa suba después de comer. El problema ocurre cuando esa subida es demasiado alta, permanece durante mucho tiempo y se repite una y otra vez. Cuando esto ocurre, la demanda de insulina aumenta, el páncreas tiene que trabajar más y con el tiempo los tejidos responden peor a la insulina, lo que mantiene aún más glucosa elevada en sangre. Pero aquí está un truco que puede ayudarte. Tienes que moverte. Caminar 10 minutos después de comer te ayuda a reducir esos picos y sus consecuencias. Más adelante te explicaré cuál es el mejor momento, a qué ritmo debes hacerlo y cómo obtener el beneficio, incluso si no puedes salir de casa o de la oficina. Pero primero necesitamos entender por qué esto funciona. ¿Qué le hace el exceso de azúcar a tus vasos sanguíneos? Los picos de glucosa afectan la capa que recubre tus arterias por dentro, el endotelio, aumentando el estrés oxidativo y la inflamación. Como resultado, tus arterias pierden flexibilidad, responden menos a los estímulos que las relajan y son más propensas a desarrollar placas de aterosclerosis. Este efecto se vuelve especialmente importante en la menopausia. Primero, porque tu cuerpo ya no procesa la glucosa tan rápido como antes, y segundo, porque la caída de los estrógenos también contribuye a la inflamación y a un mayor estrés oxidativo. Estas alteraciones vasculares aumentan el riesgo de hipertensión arterial y eventos cardiovasculares. Cuando caminas, la actividad muscular ayuda a sacar la glucosa de la sangre. El músculo esquelético funciona como una gran esponja para la glucosa. Cuando permanece inactivo, la esponja absorbe poco, pero en cuanto empiezas a caminar, las contracciones musculares abren una vía adicional que permite captar la glucosa como combustible sin depender de la insulina. Esto hace que el pico de insulina sea menor y no obliga al páncreas a trabajar de más para producirla. De este modo, en lugar de permanecer estancada en la sangre dañando tus arterias, la glucosa pasa hacia el músculo. Es una especie de barrido metabólico que reduce la altura y la duración del pico sin exigirle todo el trabajo al páncreas. Entonces, ¿qué debes hacer? Camina durante 10 minutos a un ritmo cómodo. No tienes que sudar ni convertirlo en un ejercicio intenso. Debes poder hablar con normalidad mientras caminas. ¿Cuándo debes hacerlo? La ventana más efectiva son los primeros 60 a 90 minutos después de comer, durante la elevación y el pico postprandial de la glucosa. Caminar solo 10 minutos dentro de esa ventana reduce significativamente el pico de azúcar en la sangre y todas las consecuencias de las que hablamos. Si no puedes hacerlo después de todas las comidas, comienza por la más abundante o por la que contiene más carbohidratos, que para muchas personas suele ser la cena. No necesitas equipo, solo esos 10 minutos dentro de la ventana adecuada. ¿Qué ganas con esto a largo plazo? Cuando conviertes esto en un hábito, contribuyes a mejorar la flexibilidad y la función de tus arterias, a reducir el daño inflamatorio y oxidativo relacionado con la progresión de la aterosclerosis y el envejecimiento vascular. No estoy hablando de un cambio mágico ni directo, pero repetido día tras día puede contribuir a marcar la diferencia entre arterias que envejecen rápidamente y arterias que se mantienen sanas después de los 60 y 70 años. Ahora bien, ¿cómo puedes convertir esto en una rutina sostenible? Durante la primera semana elige una sola comida y reserva los 10 minutos siguientes para moverte. Puedes caminar alrededor de la cuadra, utilizar una caminadora, subir las escaleras o dar vuelta dentro de tu casa. Si trabajas en una oficina, recorre un pasillo, utiliza las escaleras o camina mientras hablas por teléfono. Y si el clima no te permite salir, marcha en el mismo lugar, recoge la cocina manteniendo las piernas activas o realiza alguna actividad en la oficina que te permita hacer lo mismo. Lo importante no es el lugar, es activar suficiente músculo para comenzar ese barrido de glucosa. Si no puedes caminar 10 minutos seguidos, utiliza microdosis de movimiento. Haz 3 o 4 minutos al terminar de comer y vuelve a levantarte y camina durante 2 minutos cada 20 minutos. No produce exactamente la misma respuesta que una caminata continua, pero sigue siendo mucho mejor que permanecer inmóvil durante toda la fase digestiva. Cuando ese primer paso ya forme parte de tu rutina, añade una segunda comida.
2 caminatas de 10 minutos representan 20 minutos de actividad diaria sin tener que buscar un espacio adicional en tu agenda. Truco para no olvidarlo, únelo a algo que ya haces siempre. Así se te vuelve automático. Y repítelo con suficiente frecuencia para que deje de ser un esfuerzo y se convierta en una rutina. Algo importante, estas caminatas no sustituyen el entrenamiento de fuerza ni el ejercicio cardiovascular estructurado. Cumplen una función específica, utilizar el músculo justo cuando la glucosa está entrando en la sangre. El entrenamiento regular cumple otras funciones necesarias para proteger el corazón, conservar masa muscular y mantener tu movilidad, como lo vimos en este otro vídeo. Y ten en cuenta estas precauciones. Si utilizas insulina o medicamentos que pueden provocar hipoglucemia o una bajada de azúcar, necesitas vigilar cómo responde tu glucosa al incorporar estas caminatas. Y si aparece dolor en el pecho, falta de aire desproporcionada, mareo o debilidad intensa, debes detenerte y buscar atención médica. Después de los 40, proteger tus arterias no siempre exige una intervención complicada. A veces comienza con algo tan sencillo como decidir que después de comer no vas directamente a la silla. Te lleva 10 minutos y tus arterias te lo van a agradecer dentro de 10, 20 o 30 años. Cuéntame en los comentarios con cuál comida vas a comenzar a caminar y comparte este video con esa persona que termina de comer y se siente a responder correos o se muda directamente al sofá. Y suscríbete para seguir aprendiendo a proteger tu corazón antes, durante y después de la menopausia. Nos vemos la semana que viene.